Comienza una nueva aventura por el estado de California acá en los Estados Unidos. Una aventura bastante improvisada, pues tengamos en cuenta que hace un par de días yo estaba en El Salvador bien tranquilo, pero me tocó tomar un viaje de 2 días para llegar hasta San José de California, hasta la capital mundial de la tecnología. Y el día de ayer, que para ustedes fue hace un par de días en el último video, tuvimos la celebración del Galaxy Unpacked de Samsung este año. Para ser específicos, en enero, aunque ustedes estén viendo este video en febrero, y junto con el Unpack nos dieron un Galaxy S24 Ultra para probar y poner a prueba cada una de sus especificaciones. Sin embargo, yo soy creador de contenido y yo quiero probar realmente qué tanto cambia, qué tanto altera el juego la cámara de este dispositivo. Pero si bien yo voy a grabar mi video al 100% con el Samsung S24 Ultra, yo quiero escucharte allá abajo en los comentarios. Quiero que me digas luego de ver este video qué te parece la calidad de imagen, qué te parece el zoom, todo lo que yo te voy a estar mostrando, todo el funcionamiento del dispositivo a través de la cámara, a través de esta imagen, de este cuadrado que estás viendo, de este rectángulo, de este encuadre cinematográfico. ¿Qué te parece la resolución de la cámara S24 Ultra? Si bien este video está subido a 1080p, 30 cuadros por segundo, está siendo grabado a 4K. Algo interesante también a destacar, que lo mencioné en el video pasado, es que el Samsung S24 Ultra graba en 8K, 30 cuadros por segundo. Así que les quiero presentar el protagonista de este video. Parcial protagonista, porque en este momento nos encontramos en la ciudad de Monterrey, en el estado de California. Una ciudad que queda a 1 hora 30 minutos de San José y a 2 horas de San Francisco. Estamos bien, pero bien al oeste. De hecho, estamos justo al lado del Océano Pacífico. Esto que está ahí atrás es el Océano Pacífico. Sin embargo, vamos a seguir bajando. Quiero dejarles en claro que esta es mi primera vez paseando por el estado de California. Estas son mis primeras impresiones. Esto es lo primero que yo veo. Yo sé que si bien ya estuvimos en Los Ángeles y ya estuvimos en San José, no había tenido la oportunidad de caminar o de explorar tanto como en este día, en este momento. Así que quiero sacarle el máximo jugo. No voy a estar, y les advierto de una vez, en ninguna de estas macro ciudades como Los Ángeles o San Francisco, sino más bien para sacarle provecho y sacarle el jugo al teléfono. Vamos a hacer algunos paseos por pueblitos tan pintorescos como lo es Monterrey, o nuestro siguiente destino, que va a ser un poco más del sur, en el pueblo de Carmel. Solo para irlos poniendo en contexto. Ahora, ¿qué les parece si entramos al primer punto de hoy? Vamos para el Acuario de Monterrey. Ya estamos dentro de la primera parada, el Acuario de Monterrey. Un olor interesante junto a las costas del Pacífico es lo primero que podemos resaltar, viendo, conociendo y respirando un poco de la costa oeste de los Estados Unidos. Al final es muy gracioso estar acá porque toda la vida ha existido este pleito entre la West Coast y la East Coast, la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos. La gente que no tiene playa no es tan conflictiva, pero siempre es cuáles son las mejores, las costas del Atlántico al sur, casi en el Caribe, o las aguas del Océano Pacífico. Entonces, ya haber conocido ambos extremos de este país, que es colosalmente enorme y que tiene lo mejor de los dos mundos en cuanto a océano se refiere, es una meta de vida cumplida. No pensé que fuera a venir a la playa durante este viaje, pero qué mejor manera de probar el S24 Ultra y a lo largo del día ir viviendo varias experiencias. No es por nada, pero acabo de hacer una prueba del zoom que me dejó un poco loco, extasiado. Miren esto. Ven a esas personas allá que se ven súper lejos. Miren esto, por favor. Miren ahora cómo se ven. No puede ser esto, qué locura. Lo peor es que todo es el zoom óptico. Ya si le hago zoom digital, vamos a probar hasta cuánto llega. Vamos a mandarle saludos a estas personas por allá. Súper bonito, que me he dado cuenta que está muy presente acá en el estado de California. Es que todo, pero absolutamente todo, está tanto en español como en inglés. Esto en otros estados de Estados Unidos sí no lo había visto. Y es que si bien obviamente en el estado de Florida es indiscutible que la presencia de los latinoamericanos es muchísimo más grande que acá, California no se queda muy atrás. De verdad, es un estado donde no he tenido la necesidad de hablar en inglés la primera vez. Más allá de dar las gracias, más allá de saludar, de dar los buenos días, todo el mundo, absolutamente todo el mundo habla español. Es una locura. Ya pasamos un poco por acá afuera, pero no hemos entrado al acuario, así que vamos a explorarlo un poco por dentro a ver qué tal. Y aprovechamos y usamos un poco la función de Nightography.
Vamos entrando ya a una zona un poco más oscura. Acá van a poder ver el funcionamiento del lente en una zona de baja luz y también vamos a poder hacer pruebas de la fotografía nocturna de la Nightography de Samsung, específicamente en este S24 Ultra. Los juro, yo sé que yo no soy el tipo más alto de la vida, pero este sujeto es mucho, pero mucho más grande que yo. Es decir, ¿cómo se los explico? Miren esto, qué bonito. Además, ver a los niños emocionados es demasiado adorable. Vamos a pasar por esta puerta giratoria para entrar a un nuevo ecosistema. ¿Todo bien, Andy? Salte, salte, si no, ibas a tener que dar otra vuelta. Miren esto, qué bonito. Tienen unas cámaras al fondo para que puedas ver las diferentes especies que hay justo acá. Entonces acá las puedes ver mejor. Incluso la cámara la puedes ir girando, le puedes hacer zoom para verlos mejor. Está muy, muy bonito. Por ejemplo, esta es una raya que es esa misma que está allí, pero ahora la podemos ver en HD en la cámara. Muchachos, ¿quieren un Monopoly del acuario de Monterrey? Déjenlo en los comentarios y le llevo uno a quien lo quiera. ¡Hay pingüinos de peluche y tiburoncitos! Tengo una debilidad por las tiendas de regalos de los acuarios, la verdad. Mejor me salgo. ¿A ustedes les gusta Forrest Gump? El lugar donde vamos a estar almorzando los va, miren, a extasiar. Ya que vamos a comer en Bubba Gump. No sé muy bien qué voy a comer yo, porque yo soy alérgico a los camarones. Por si no lo sabían, es como un dato curioso de mí, un dato curioso de mi ser. Pero súper cool estar visitando un punto de interés como lo es este. Ya estamos acá en el almuerzo del Galaxy Journey. Acá tenemos el menú de la experiencia. Vamos a ver, de comidas tenemos Garden Salad. Esta es la Garden Salad, me imagino. Tenemos la ensalada ya servida apenas nos sentamos. Tenemos camarones fritos, que ya sabemos. Tenemos fish and chips, tenemos barbecue ribs y tenders de pollo, además de torta de chocolate. Así que hay bastantes opciones para no morir con la glotis trancada. Salud por eso. Vamos a probar la ensaladita. Camarón que se duerme. Ok, qué buen almuerzo. Resulta que Bubba Gump, yo no tenía idea de esto, es un restaurante de all you can eat. Básicamente tú pagas una entrada y puedes comer todo lo que quieras y te van trayendo diferentes platos. ¿Quieres camarones? ¿Quieres carne? ¿Quieres pollo? ¿Quieres lo que sea? También hay un menú preestablecido, pero puedes entrar bajo la dinámica de todo lo que puedas comer. De hecho, si se fijan en las mesas, hay algo que dice Run Forest Run o Stop Forest Stop. Cuando es Stop Forest Stop, quiere decir ya no me traigas más comida, terminas de comer, después vuelves a poner Run Forest Run y entonces vuelven a traerte la comida. Luego le pones Stop y así sucesivamente. De verdad, Monterrey, California es un lugar bastante pintoresco. Miren este centro comercial, por ejemplo, está muy bonito y está lleno como de diferentes tiendas de restaurantes. Por ejemplo, esto es una tienda de donas, esto es también una tienda de dulces, por acá atrás hay una tienda como de sushi, arriba hay algo que podría parecerse un Starbucks. De verdad, bien, bien lindo. Y junto con eso también llegamos a una plaza que vamos a averiguar de qué es. Esta es la Steinbeck Plaza. Ya averigüé un poco, allá atrás hay un cartel que te cuenta la historia. Básicamente es una plaza que hace homenaje a toda la industria de las sardinas, que fue en gran parte lo que hizo levantarse a Monterrey. Y acá tenemos un poco de significado del monumento que está justo al medio. Un monumento que hace tributo a los diferentes personajes que fueron vitales para la evolución de Cannery Row. También la plaza se llama Steinbeck por un ganador del premio Nobel a la literatura que se llama John Steinbeck. Y bueno, me imagino que es como una representación de todas las figuras icónicas, todas las personas que trabajaron e hicieron posible que Monterrey sea lo que es hoy en día. Tenemos esta playa que está de película. Perfectamente este podría ser el encuadre para alguna escena de una película, sin duda alguna. Y allá podemos ver un poco de todo lo que está al otro lado de la bahía. Tenemos estos pequeños amigos que están acá conviviendo con nosotros. Un montón de pajaritos que van saltando y comiendo de las hojitas que están alrededor.
impresionante que mientras más remoto es un pueblo en Estados Unidos, más mantiene esa esencia americana característica de las películas. De verdad, caminando por acá por Monterrey me siento en una película del lejano oeste, que en teoría sí estamos en el lejano oeste, pero cientos de años en el futuro. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, esta temporalidad, se sigue manteniendo muchísimo la esencia. Que sí, también sé que en las películas de vaqueros el lejano oeste se suele ver más desértico, pero si se fijan a nivel arquitectónico sí es bastante parecido a esos pueblos que ven en las típicas películas de western. Es algo interesante. Sin embargo, ellos aprovecharon que estaban acá a la orilla del Océano Pacífico para extraer todo eso que incluso a día de hoy hace subsistir a Monterrey como un pueblo costero acá en los Estados Unidos. Lecturas de manos, lecturas del tarot, acá tienen el número por si a alguien le interesa. Cuesta $30 la lectura básica, entonces si alguien tiene alguna necesidad especial que solo mediante los medios esotéricos puede solucionar, puede asistir para acá a Monterrey a que le lean la palma de la mano, a que te saquen las cartas del tarot, a que te fumen un tabaco, porque no, tengan unos ramazos, quién sabe lo que necesites, las necesidades particulares de cada quien. Welcome to Bird Rock. Muchachos, estamos a unos 45 minutos de Monterrey. Estamos en unos autobuses que programó la gente de Samsung que nos están trasladando por diversos puntos de la costa este de los Estados Unidos, como les comenté. Ya estuvimos en Monterrey, venimos llegando a la Roca del Pájaro, a Bird Rock, un lugar donde podemos ver infinita cantidad de aves y leones marinos. Quiero que te acerques conmigo y quiero que compruebes esto. También además podremos seguir sacándole provecho al super zoom del S24 Ultra para que vean un poco de la fauna que hay por acá. Acá sí no vamos a estar mucho tiempo porque literalmente es una parada de carretera. Pero un poco de la fauna del lugar que está precisamente en la super roca que tenemos al frente. De allí, esa super roca que está allá es la que se llama Bird Rock, donde podemos ver leones marinos, donde podemos ver Brandt's cormorants, que no estoy seguro de qué tipo de ave es. Me imagino que debe ser como una gaviota más oscura, y a un pelícano marrón que es como el pelícano tradicional de siempre. Acá más o menos podemos detallar, podemos observar un poco de toda la fauna que está allá en la piedra, y si queremos incluso podemos hacerle un poco más de zoom ya entrando a la parte digital para que lo puedan ver de manera mínimamente más detallada. La verdad es que para el super zoom que estamos aplicando me parece bastante buena la resolución, me parece de hecho bastante precisa para la lejanía. El clima acá es espectacular, estamos en una temperatura, miren, ideal para tener un suétercito, para estar así acurrucadito, con ganas de dormir. Así nos despedimos después de haber tomado también algunas fotos y de seguir los recorridos del Bird Rock, perdón. Todavía se me lengua la traba con esas palabras. ¿Sí o no, mi querida amiga gaviota? Sí, yo sé que tengo razón, gracias. Acabamos de llegar a otro pueblo costero llamado Carmel, que está como unos 45 minutos de Monterrey, es decir, estamos un poco más al sur, ya como para tomarnos un break. Vamos a estar unas 2 horas por acá, es una parada bastante larga para que podamos cargar equipos, para que podamos descansar, si alguien se quiere tomar algo, que se tome algo, para luego regresar hacia la ciudad de San José. Son casi las 6 de la tarde, está empezando a caer el sol acá, y me salí del Carmel Plaza un rato a dar unas vueltas, a conocer, a no decir que no estuve por acá, pero la verdad es que todo es tan tranquilo, todo es tan silencioso. Es un miércoles a las 5:30 de la tarde y miren esto, por favor. No hay ni un solo ser humano en la calle, más allá de algunas personas que ven que vienen con el grupo de Samsung, porque en general es muy raro ver un carro pasar o algún peatón que se nota que es local. Suenan los grillitos, o sea, es como una paz, pero un nivel de paz que, a ver, que yo vengo súper acostumbrado de estar constantemente en entornos capitalinos, en entornos de ciudades capitales, de ciudades grandes, y el ruido a veces fatiga un poco, pero yo creo, la verdad, que para ambas cosas hay extremos, o para la cantidad de silencio o para la cantidad de ruido. No está cool un ruido ensordecedor, pero a veces el silencio también se puede tornar un poco desesperante. Miren esto. No se oye nada, pero nada, de nada. Yo aquí perfectamente podría grabar un podcast en el medio de la calle y el sonido sería fuerte y claro. Sería mejor que un estudio. E incluso parándome aquí, si oyen un eco, es porque tengo un estacionamiento acá. Pero estoy impresionado del nivel de silencio. Son de restaurantes que se ven de súper lujo, que si entras allí estoy seguro que la cuenta pueden ser más de $500, $600, pero todos están abiertos, pero vacíos, sin nadie. Y ahí yo me pregunto
esto también. ¿Dónde está la gente que vive aquí? Hay millones de carros estacionados por las calles, pero no hay nadie en ningún lado. No tengo ni la más remota idea de dónde estoy. Para ver, se supone que estamos acá. Si seguimos y subimos, llego nuevamente al Carmel Plaza. El Carmel Plaza es el naranja y yo estoy acá, 2 cuadras más abajo. Tengo que subir 2 cuadras y llego al Carmel Plaza. Interesante que el nombre de la ciudad sea Carmel by the Sea, una ciudad hecha por el mar. Lugares también de cata de vino. Es interesante porque de verdad en prácticamente todas las esquinas hay algún lugar donde puedes probar vino. Hay muchísimas galerías de arte. Hay una galería de arte, justo al lado hay otra galería de arte. Si vemos allá enfrente hay otra galería de arte. ¿En qué hay allá adelante? Otra galería de arte, claro que sí. Me acaban de regalar un helado en un lugar tan frío como este, completamente, que sí lo acepté con todo el gusto y el cariño del mundo, completamente. Segunda parte. Heladito de cookies and cream con una barquilla bien interesante, ¿no? Tiene como borde de chocolate con chispas de vainilla y menta. Exótico. No les quiero mostrar mucho el cuarto porque está completamente hecho un desastre. Mañana regreso a El Salvador, me tocan unas sólidas 12 horas de viaje. Oficialmente retomamos los videos en ese maravilloso país y finalizamos esta etapa del Unpack. Estoy seguro que no será la última, estoy seguro que no será el último acercamiento que tengamos con Samsung, sobre todo por el cariño que le he estado agarrando de manera genuina a este dispositivo. Yo siempre durante toda mi vida fui usuario de la marca y fue hace tan solo año y medio cuando decidí explorar nuevos horizontes. Sin embargo, con todas las características, con todas las nuevas funciones, con todas las nuevas alianzas que Samsung está logrando, creo que la opción del S24 Ultra, y se los digo de todo corazón, no está para nada mal. Ustedes ya pudieron ver un poco cómo funciona la cámara. El 100% de este video está grabado con la cámara del S24 Ultra, grabado en 4K 30 cuadros por segundo y exportado a 1080 30 cuadros por segundo, para que más o menos tengan una referencia. Más allá de analizar nuevas características, más allá de ponerme meticuloso con el área técnica, yo quería realmente vivir la experiencia de usuario. Ya los expertos, los techie, los canales de tecnología les hablarán maravillas de este dispositivo a nivel técnico, pero yo quise centrarme en el día a día, en el que si yo tuviese un S24 Ultra como con el que estoy grabando en este momento, ¿qué tanto provecho le sacaría? ¿Cómo se vería? ¿Valdría la pena grabar con ese dispositivo? Entre muchas otras dudas que yo ya me siento tranquilo de haber aclarado, y espero que tú hayas podido forjar tu opinión viendo este video. Muchachos, es momento de regresar a San Salvador. Es momento de en el próximo video, ahora sí que sí, comenzar el gran recorrido por ese país. Así que para que estés pendiente y no te salgas, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botoncito, suscribirte al canal, activar la campanita, y si quieres ver más videos en Estados Unidos, en El Salvador, en Costa Rica o en cualquier país del mundo, lo único que tienes que hacer es darle clic a este video, que seguramente YouTube te va a estar recomendando tu favorito de tu país favorito. Así que, muchachos, gracias por haberme acompañado en esta experiencia Unpack. Como siempre, les doy un besito y los tapo por acá. Nos vemos en una nueva aventura.